Y Ana es la gran promesa, que ya lo es, de hecho, pero la gran promesa de la orientación española en categoría femenina. 22 añitos para Ana Toledo, que ya la vemos tomar la salida en esta competición. Veremos cómo la lleva a cabo, porque no olviden, aquí hay algunas de las mejores corredoras del mundo. Teníamos incluso, como decíamos, nada más empezar, a una top 10 ahora mismo a nivel mundial. Eso da un poco idea también de qué significa esta prueba, ¿no?, para los corredores élite, donde pueden sumar puntos importantes. Sí, es un... Bueno, me ha gustado mucho que haya venido Ana. Técnicamente tiene mucho que mejorar, físicamente, lógicamente también, pero creo que es algo más fácil de preparar en España. Pero técnicamente ahora tiene la posibilidad, como está en el equipo Emit Team... Tenemos tiempos ya que podamos ir narrando. Tenemos tiempos. Primera posición actual para Hedvig Gidesen de Loka Panorus, 15.28. Segunda posición para Tilde Backlund del Göteborg Mallorca, 15.33 a 5 segundos. Y tercera posición actual para Frida Wikström. Aquí vemos a Ana Toledo, una de nuestras favoritas, novena en el Campeonato del Mundo de Knockout Sprint, la nueva modalidad. Así que para mí Ana Toledo, una de las favoritas también para la disciplina sprint. Vemos cómo toma esa elección de ruta por la derecha, y segunda en el y Campeonato clara de para España. mí candidata a estar entre las 5 primeras. 44º fue Héctor Sanchís en el Mundial Junior en el año 2022 en esta modalidad de sprint, del corredor de la Universidad de Alicante. Bueno, ahora ¿Qué, acaba de llegar, pasa Ana Toledo por el punto de espectadores, porque, como hemos dicho, mira, ahora vemos a Ana también. La frecuencia de lectura de mapa lo vemos en Ana. Ha pasado a Ana Toledo salida un minuto delante, así que Ana Toledo estamos viendo cómo ha estado un minuto y medio por detrás, que ahora sí el 15.54 le va a servir para quedar octava actualmente. Empieza la prueba élite femenina. Tendríamos a corredores como Henrik Johnson de Sodertalje, George Grohl. Tendríamos a corredores como Kent Olsson, no Kent Olsson, Jens Noah Svinden, que no corre, Giacomo Sagonel, y luego Arttu Siralainen. Así que sobre todo Arttu Siralainen y David Rojas, que iban en ese segundo pack, tendrían el bucle más corto. Aquí vemos a Ana Toledo pasar por este TV2. Parece que le está costando la carrera, porque ha pasado ya va más de 10 minutos de ese primer grupo. Y con la misma distribución de ruta. No, porque es la única referencia a la que podemos acudir. A mí me está pareciendo muy curioso esta forma de Ana funcionar. Toledo, sí que hay que decir que aunque haya pasado con más distancia, pero ha hecho los dos bucles largos.